Fue reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el año 1984. La última reina elegida en el mítico Teatro Guimerá. Contaba con apenas 17 años mientras cursaba COU con la intención de empezar, como así lo hizo, la carrera de Derecho. La pasión de Lucía Luisa siempre ha sido el deporte y más concretamente el baloncesto, que practicó durante muchos años. Una pasión que transmitió a sus hijos, logrando que uno de ellos haya llegado a la élite deportiva de esta disciplina a nivel internacional. En 1985, al año siguiente de su elección como reina, comenzó a trabajar en la que, en aquel entonces, se llamaba la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento Capitalino, para ocuparse de las candidatas y posteriormente de las elegidas, haciendo una labor que creyó necesaria. La que a ella le faltó durante su reinado, la de mentorizar y enseñar todo lo que suponía ser reina de un carnaval tan importante como el de nuestra ciudad y que por aquel entonces ocupaba las agendas de las galardonadas, aportando conocimiento en protocolo y comunicación. Durante 30 años ha sido un pilar fundamental para acompañar a cada una de las niñas, jóvenes y mujeres que se presentaban a Reina del Carnaval en sus diferentes modalidades durante su preparación, puesta en escena y posterior agenda en los diferentes actos o medios de comunicación a los que tenían que acudir. Una cómplice de primera línea de los diseñadores, directores, técnicos, presentadores, regidores y todo lo que está detrás de la celebración de las diferentes galas de nuestro carnaval. Hace 30 años se subió al escenario del carnaval y en él desarrolló su larga trayectoria profesional. Yo estoy convencido de que hay muchísima gente del carnaval que sigue muchos años el carnaval, incluso, yo no sé si las reinas, pero de las agrupaciones, que le dices Lucía Luisa y dice, me suena. Pero ¿y quién es Lucía Luisa? Yo soy una apasionada en todo lo que hago. Fui reina del carnaval en el año 1984. ¿Qué edad tenía? Tenía 17 años. ¿Y hasta entonces qué hacía? Pues mira, como toda joven, tenía 17 años, pues me dedicaba a estudiar y a jugar a básquet, que era lo que me gustaba y mi pasión. Y cuando salí reina del carnaval, además, entrenaba un equipo de... ¿Eras de entrenadora? Soy entrenadora de esa época. ¿Lo eres todavía? Lo soy porque además hace un par de años saqué el título a través de educación. Además de reina, que lo eres desde el año 1984, supongo Sí. que en tu casa desde siempre. Sí. Eres madre de dos reyes, especialmente Sí. del baloncesto, que es un deporte además que amas. Sí. Yo lo disfruto muchísimo. Para mí el baloncesto me ha aportado muchísimo también en mi vida. Yo desde que jugaba a baloncesto... ¿Desde qué edad jugabas al baloncesto? Pues yo empecé con 12, 13 años, 12 o 13 años. Y hoy por hoy ya entrenadora. ¿Era una entrenadora frustrada? No, mira, porque... no. Lo que pasa es que hay veces que me hubiera gustado dedicar mucho más tiempo. No puedo porque es quieres distinto hacer las tantas jugadoras cosas. de baloncesto o jugadores de baloncesto, Sí. que también podrías, Sí. a las reinas. Nada que ver. Lo que pasa que a mí me gusta mucho la base, me gustan mucho los críos y he tenido la suerte, mira, me emociono y todo cuando... ¿Cómo llevas que tu hijo, sí. afortunadamente, según tú, lleve desde los 14 años fuera? ¿Por qué? Bueno, pues con 14 años lo llaman de Juventud de Badalona, de La Peña, y se lo llevan fuera becado a seguir perfeccionando el básquet allí en Barcelona. Y desde ese momento en que él se va para allá, a nosotros nos costó muchísimo, nos costó mucho, tanto a mi marido como a mí, y a su hermano también pequeño, pues mucho más. Me emociono solo de pensarlo. Pero te sientes muy orgullosa de él, ¿verdad? Muy orgullosa de mi hijo, el mayor y el pequeño, lógicamente. Me emociona, me emociona. Porque, bueno, con él es bonito. Con él hemos vivido momentos muy bonitos. El haber estado también, ser parte de la selección española de baloncesto en edades de formación. Te has recorrido el mundo. Sí, gracias a Dios me he recorrido el mundo. De ahí surge el tema de presentarme a Reina del Carnaval. ¿Y quién te lo propone? Pues me lo propone justamente una tía mía que trabajaba, es esteticien,
y con una mujer con la que yo tengo mucho afín, que es Ana Medina, que a lo mejor la conocerás por Pura Hey, una de las primeras agrupaciones del carnaval. Ella tenía su tienda en el Centro Comercial Hollywood, tenía su perfumería y además su centro de estética, y ahí trabajaba mi tía, y mi tía me dijo, oye, que están buscando una chica, ¿por qué no te presentas y te vienes? Y yo le decía, tía, no sé dónde me vas a meter, yo en el carnaval, yo Porque tú no... estás entonces en el carnaval, ¿cómo lo vivías? Pues como todo Chico joven de 17 jovencito años. de 17 años, que te gustaba salir y que ver lo que había, nada más, tampoco tenías nada del otro mundo. Y claro, cuando me presentan, yo recuerdo que en principio, cuando yo fui a ver realmente el diseño, el boceto del traje del carnaval, y yo vi esa maravilla. Esto es una maravilla que nos has Esto traído, es una una obra de maravilla. arte y un lujo. Sí, para Este mí, es el boceto ese es mi boceto del traje del del traje de reina con del el que te carnaval. presentas y ganas. Y gano, con ese gano. Y este es un diseño de Justo Gutiérrez. Para mí es mi Dalí particular, que me regaló pues hace 5 años justamente, cuando hicimos una exposición, la primera exposición que hicimos del Reinas del Carnaval, gracias a la ayuda de todos los diseñadores, y justo ese año me regala ese, y para mí fueron... ¿Y este fue el que viste en aquel momento? Sí, fue el que vi en ese momento, y cuando lo vi dije, wow, qué traje, ¿no? Porque estamos hablando, yo fui la última reina del Teatro Guimerá, ¿La fue última? en el año 84, y claro, era una cosa totalmente distinta. Antes eran las plumas. ¿Y te eligieron ese día, el día que ves el diseño, o simplemente Sí, buscaban sí. a alguien? No, Dijeron, no. sí, tú. Sí, tú. No tenía ni idea de lo que significaba el carnaval. Ni idea de lo que había dentro. ¿No se te y pasó lo por que... la cabeza No. solo lo que significaba el carnaval, sino lo que ha significado en tu vida ahora? Lo que ha significado, sí. ¿Qué ha significado? Pues ha sido un cambio total en mi vida. Yo desde el momento que me presenté, el haber salido reina del carnaval para mí ha sido una experiencia inolvidable, que recordaré toda mi vida y que llevo en el corazón. ¿Qué recuerdas de ese momento? Ay, fue impresionante. Yo recuerdo de salir, la primera vez que salgo al escenario. En el Teatro Guimerá, el último año que se celebra allí. En el último año que se celebra allí. Lo dirigía Sergio García, y cuando me van a poner el traje, justo cuando voy a salir, no me entra el tocado. Yo recuerdo que intentaron ponerme el tocado, y no había manera, entonces hubo que abrir el tocado, y cuando yo salgo al escenario, en ese momento salgo con la mano sosteniendo el tocado, porque el tocado se me iba para un lado. Es verdad que antes se utilizaban muchos materiales que eran muy pesados. De hecho, eso que tenía era una lámpara que se había roto en Galerías Preciados, y que justo cogió todo lo que tenía de esa lámpara y me lo puso en el tocado. Y pesaba una barbaridad. Los materiales eran mucho más pesados de los de ahora, que ahora se utilizan mucho más ligeros. ¿Qué pasa? Que salgo con esa mano y parece que es que iba en esa posición. Nada que ver. Cuando ya termina el desfile, voy a salir, y cuando salgo recuerdo que tenía sangre, se empezó a manchar el traje de sangre, y vino hasta la Cruz Roja. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y es que se me había cortado, esto llevaba como unos cristalitos, y me corté los tobillos. Y entonces me sangraba mucho. Y recuerdo que una chica, no sé quién era, alguien de la Cruz Roja, me dijo, cuando estrenas un traje y se te mancha de sangre, es buena suerte. Sí. Sí, fíjate. Pues te dio buena suerte, y ¿no? me dio buena suerte salir reina del carnaval. ¿Te creías que ibas a ser la reina después de ver los diseños que habían allí? No. De hecho, yo pensaba que realmente el que iba a salir era otro traje que te presentaba Justo, donde era impresionante el traje, era muy, muy bonito, donde salió además Leo Martínez bailando debajo del traje, que me acuerdo que Juan Viñas le decía, Leo, ni se te ocurra salir con ese. Y bueno, era impresionante, salió de debajo del traje bailando, y yo pensé que ella iba a ser la reina. Y al final, entonces es cuando me nombran, y es que parece como que estaba todo preparado, y sinceramente nunca, en ningún momento supe que yo iba a ser la reina. Y bajo por las escalinatas y fue impresionante, la verdad que... Fue bonito. Sí, muy bonito, muy bonito. ¿Y a partir de entonces? Pues mira, a partir de entonces, al año siguiente, me vinculo con el carnaval, y la verdad que me lo pasé muy bien. Para quien pueda desconocerlo, ¿qué supone ser reina del carnaval para alguien? Mira, en aquella época se hacían muchísimos actos. ¿Ha cambiado eso? Ha cambiado porque antes estaba realmente todo el año haciendo actos,
y había muchísimos actos a los que asistías que realmente no sabías. ¿Pero todos de carnaval o durante el año? Pues sí, durante el año a lo mejor ibas a otras cosas, a otras inauguraciones que te invitaban como reina del carnaval. Yo creo que eso un poco se ha perdido. Antes eran muchos más actos de los que hay. Ahora se concentran mucho en los 15 días que dura el carnaval y ya un poco después queda un poco diluido, ¿no? ¿Y crees que en cierto modo la reina del carnaval o la organización, o bueno, no sé si llamarlo el ente, la entidad, el carnaval en sí, se ocupa o cuida o tiene o luce la reina durante solamente el año hasta que tiene otra? Yo creo que están mal cuidadas. Me refiero que yo creo que nos encontramos un poco perdidas, un poco. Yo hice la labor esa porque yo me encontré así de perdida, no sabía lo que tenía que ir, cómo tenía que ir, si tenía que ir a un acto, cómo tenía que ir vestida. Un poco me encontré Perdidísima ese año. Entonces, al partir del año, como yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer, porque yo lo había hecho, pues entonces empecé. Te surge una oportunidad enorme de un poco. Entonces empiezas a trabajar. Empiezo a trabajar en el organismo autónomo de fiestas, comisión nada más de fiestas. La comisión de fiestas en aquel momento. Sí, comisión de fiestas. Precisamente para hacer esa labor que tú no tuviste, que yo no fue tuve. Acompañar a las reinas y a las candidatas. Exacto, en principio era también las candidatas, tanto eran candidatas adultas como infantiles, como las mayores. A todas. A todas. Y además durante el año, supongo, o solo los de carnaval. Solo lo hacíamos en la época del carnaval. Yo sí siempre he dicho que las reinas del carnaval son la imagen que nosotros proyectamos al exterior. ¿Y qué necesitan ellas? ¿Qué asesoramiento necesitan? Realmente lo mismo que ahora hago con la asociación. Yo les imparto a ellas unas clases de protocolo, un poco protocolo social. ¿Por qué? Porque es lo que vas a utilizar cuando vas a ir a los actos, cuando tienes que comunicarte, cuando tienes que ir a un medio de comunicación, qué tienes que decir en un medio de comunicación, cómo tienes que desviar una pregunta que a lo mejor es incómoda y que tú en ese momento tienes que desviar la atención para que esa pregunta incómoda no sea el titular de la siguiente noticia que vayan a dar. Entonces, todos esos detallitos que vas... al final son la imagen de lo que representan, claro, ¿no? Es que yo creo puede ser una empresa, una marca o... todo. Hasta que salgan... Es que hay que cuidarlo, hay que cuidar la imagen de la reina, pero también hay que cuidar la imagen de la empresa que patrocina a la reina, porque esa empresa es la que tú vas a tener al año siguiente y es la que tú tienes que mantener. Yo muchas veces digo que el ayuntamiento a esas empresas las tiene que tratar de otra manera. Hay que darles, porque es difícil que un diseñador consiga una casa comercial. A veces se les ha dejado... Cada vez cuesta más, además. Cuesta más. De hecho, ¿le puede llegar a dar retorno a una firma comercial presentar una reina? Compitiendo con las principales marcas que apoyan al carnaval y que tienen casi la misma presencia que una reina en el mismo espectáculo. Yo creo que no. Yo creo que se gasta muchísimo dinero, pues para hacer un traje se gasta muchísimo dinero y a veces no está bien tratado. ¿Y qué has descubierto dentro de trabajar para la organización durante 30 años? 30 años, alrededor sí. Y el entorno de las reinas. ¿Qué has descubierto de ese mundo, del mundo del diseño, de las reinas, de la escenografía, del espectáculo? ¿Qué he aprendido? Pues mira, he tenido la suerte de llevar en mi coche a Chicho Ibáñez Serrador. Imagínate. Maravilloso, un hombre con el que simplemente de escucharlo hablar se te iban quedando cositas y conceptos que luego aplicabas a lo que tú hacías. Yo también me dedico a organizar eventos, entonces todas esas cosas te han aprendizaje. Es aprendizaje. Hay gente que me ha dado mucho calor. A mí trabajar con Miliki fue una experiencia buenísima, trabajar con Miliki y con Rita Irasema. Todos te han ido aportando algo en tu vida. Y en cuanto a las candidatas, ¿con quién se trabaja más fácil? O, no sé, entre las niñas, las adultas o ya las de la tercera edad. Mira, trabajo con todas, depende de las personas, no realmente son los colectivos, realmente son las personas las que realmente te llevan y te dicen cómo hacerlo. Pero yo he tenido muchas experiencias de reinas o candidatas no tan buenas y reinas maravillosas, extraordinarias, que te dan y que aportan muchísimo al carnaval. ¿Siempre van ilusionadas? Siempre van...
En estos últimos años cada vez más. Antes, por ejemplo, se hacía de otra manera. Cuando hicimos ese homenaje que se hizo a las 40 reinas del carnaval, habían reinas que no quisieron participar porque fue en una etapa de su vida y esa vida ya había cambiado. Supongo que dentro de las candidatas habrá quien presentarse reina del carnaval sea un acto puntual, ilusionante y que disfrutan, y hay otras a quien les puede abrir las puertas. Incluso profesionalmente, depende de para lo que se dedican. ¿Conoces casos así? La reina del carnaval, se lo digo a los murgueros, se lo digo a los comparseros, se lo digo, es la imagen que nosotros proyectamos al exterior. Yo he tenido la suerte de viajar muchísimo por condiciones de mi hijo, por ser jugador, pero nosotros tenemos que exportar al exterior lo mejor de nosotros. Y lo que sí está clarísimo es que la imagen que nosotros damos de una reina del carnaval no la tiene en ninguna parte del mundo. ¿Y se proyecta lo suficiente? Yo creo que no. Y yo creo que se debería utilizar más en la reina del carnaval, porque ese aspecto seguro que en ninguna parte del mundo se da. Y por eso la niña tiene que ir preparada. Ella tiene que dar lo mejor, ella tiene que conocer nuestro carnaval, pero no el carnaval de ahora, el carnaval que hubo hace muchísimos años, porque eso te hace que tú des lo mejor de ti y de lo que ha sido el carnaval. A mí me gusta muchísimo ir a las conferencias de todo el que dice cosas y del que aprendes, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, Carlos Payés. He ido a conferencias de Carlos Payés acerca del carnaval, del estudio de cómo surgió el carnaval en nuestra tierra, y son momentos ilusionantes que para mí me hacen vivir. Yo creo que hay que generar en la nueva juventud ese conocimiento intergeneracional que tenemos que darle a esa juventud para que no solo sepan el carnaval de ahora, sino el carnaval que fue y el carnaval en qué se ha convertido el carnaval y en qué podemos seguir mejorando. ¿Y cómo has visto tú la evolución? Sí, pues son varios elementos al final. Es una evolución quizás en los trajes, a nivel de diseño, puede haber habido una evolución en cuanto a las galas y también puede haber una evolución en cuanto a lo que es ser candidata o a las reinas, ¿no? Es distinto. ¿Cómo las has visto tú? Es las distinto. Tres. Bueno, cuéntanos un poquito. Tu visión. Distinto. Cuando tú te presentas, tú me contabas antes de las reinas, de las infantiles un poco porque son más noveleras. Yo ahora, hoy en día salgo por la calle y me encuentro niñas que han salido reinas y que ya son mujeres y me dicen, Lucía. Y yo dije, ay Dios, perdona, no te conozco porque ya han pasado a muchos años y ya me siguen identificando, pero ya a lo mejor con los años ya un poco han cambiado, ¿no? Su físico y siguen con esa ilusión de haber salido reinas en esa época. Yo creo que las más que lo viven son las mayores. Sí, son las más que lo viven. Es como una oportunidad. Es la oportunidad que yo no tuve cuando era joven. Entonces yo voy a recuperar esas ganas de salir al escenario, esas ganas de transmitir y de hacerlo lo mejor, porque a lo mejor era lo que yo quería cuando tenía desprenden una edad, otra cosa entonces. Desprenden otra cosa, totalmente distinta a la joven, que la joven a lo mejor va más por el tema de título o de ganar, pero ellas van con la ilusión de presentarse, de vivir la experiencia, salga elegida o no salga elegida, pero la experiencia es la que van... ¿Se les da la misma importancia a las tres categorías de reina? Yo creo que la que triunfa realmente es la adulta, la reina adulta. ¿Y hasta cuándo? A ver, es que los actos de la infantil son menos y las de las señoras mayores, pues las galas de las mayores también son menos, son poquitísimos actos, que yo sí es una de las cosas que hice y sigo haciendo, es que en un principio antes se le invitaba a lo que era a la reina adulta, realmente a los clubes sociales que existen en la isla, pues vamos al casino, vamos al club náutico, vamos al círculo de amistad 12 de enero y yo lo que intenté desde el momento que yo salí reina del carnaval al año siguiente que comencé a hacer estas cosas, yo también en los clubes suelo presentarle los actos y suelo además llevar a las pequeñas. Y siempre les digo, ¿por qué no traemos a las pequeñitas? A las pequeñitas. Igual que traes a la adulta, ¿por qué no traemos a las pequeñitas? Yo sé que es un gasto que tiene que hacer el club,
Pero se sigue, pues gracias a eso hay clubs que han seguido la tradición y invitan a las pequeñas a que asistan a su fiesta infantil, que los pequeños también vean qué es un traje infantil y cómo la han llevado las reinas. Y estamos intentando introducir también el tema de las mayores, para que las mayores también puedan asistir a esas comidas, a esas cenas, ¿por qué no? Debo confesarte que yo soy de las que cuando ves a la reina dice, esta es mi reina. Pero Sí. ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, es nuestra reina, la del carnaval, la de todos, la que representa nuestro carnaval, ¿realmente existe en general o es cosa de friki? Bueno, es que te encuentras de todo. Cuando vas, sobre todo lo empiezas a ver en la cabalgata, ¿no? La cabalgata es el primer acto que sale al exterior y que la gente va viendo, entonces tú vas viendo el sentimiento de la gente de cara al exterior. Y tú ves cuando pasa una reina, tú eres mi reina, tú eres mi reina. Pero todo el mundo realmente lo considera o considera un traje bonito, precioso, espectacular. Pero es que no todo y el mundo no se coincide. vincula con una persona. Pero es que todo el mundo no coincide con que Ajá. la reina que haya salido es tu reina favorita. Cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la suya, o sea, que pasa una Qué dama de bueno. honor o pasa una candidata que no ha salido Que no ha nada, salido y la consideras que es la que te representa esa a ti. es la que a mí me hubiera gustado que saliera reina. Y el Eso es pueblo importante. disfruta. Antes comentaba de que las candidatas iban invitadas a distintos clubes sociales. Sí. Pero el pueblo disfruta lo suficiente de las fantasías tan elaboradas, tan bonitas, tan costosas, con tanto esfuerzo y con tanto arte de tanto artista, porque son artistas los diseñadores. El pueblo realmente disfruta de las fantasías, porque en este momento Precoso, por ejemplo, que dice, se disfrutan de las fantasías como si estuvieran expuestas en la calle. Y nunca se ha visto una exposición un día o una tarde donde la gente puede ir a verlo de cerca, quietas ellas y tú moviéndose. Claro, yo era una de las cosas que siempre propuse al ayuntamiento. ¿Por qué no hacemos, disponiendo del recinto ferial como tenemos, tú date cuenta que la noche que termina la gala, esa misma noche, después de los nervios que pasa, porque quieres que todo salga bien, todo, lo digo por mí, ¿no? De los años que yo estuve, termina la gala, elige a la reina y esa noche nos quedamos todos allí con sus equipos a subir a las carrozas los trajes. Ahora para prepararlos para la cabalgata. Claro, para el día... La misma noche de la gala. La misma noche de la gala, que es un miércoles, y esa misma noche de la gala. Ahora ha cambiado, ahora por lo visto lo hacen al día siguiente, pero aún así es mucho trabajo subir un traje de esas categorías encima de una carroza, que es bastante complicado. Y yo decía, una vez que los tenemos encima de esa plataforma, ¿por qué no hacemos un recorrido y que la gente venga y vea los trajes de cerca y se puedan hacer una foto? ¿Por qué no sacamos rendimiento a ese tipo de cosas que tenemos? ¿Tenemos cuántas? 16 reinas que se presentan ese año, 16 candidatas reinas dentro, encima de una carroza. Entre otras cosas porque tampoco podemos disfrutar del traje de una reina durante mucho tiempo. ¿Por No, qué? Nada. Las salidas son dos veces a la calle. Solo salen 2 veces. Solo en la salen cabalgata el cosa no, y el ritmo y armonía, que fue una 3. cosa que se inventó luego. Para poder darle un poquito más de visibilidad. No, te voy a decir por qué fue, no fue por darle visibilidad a las reinas. Ah, vale, cuéntanos por qué fue. Fue... Televisión. No, fue porque tú date cuenta que sale una comparsa y sale el traje de la reina. ¿Qué pasó? Eso fue una idea de Maribel Oñate, para poder tener para que los ruidos, sabes que los ruidos de la comparsa no se mezclaran, los sonidos, puedes poner una reina al carnaval y como habían tantas reinas y salían todas en carroza, dividíamos, y entonces no se quedaba ese vacío que veías en la Avenida Naga, que era un vacío enorme, podías tener a una reina, una comparsa, una reina, una comparsa. Yo creo que es el mejor espectáculo que se ha podido montar, el de ritmo y armonía, ese día, con las carrozas de las reinas. Todas las reinas. Fue una idea muy buena de Maribel Oñate, que hay que decirlo. Pero sí, las infantiles no tienen esa oportunidad, no, ¿verdad? Las Ni infantiles la tercera no edad. salen. No ¿La salen, tercera edad? Tampoco. Solamente salen lo que son las adultas. Solamente las adultas, pero también es verdad que son, pues, si se presentan 13, si son 14, son bastantes. Lo que no tenemos a veces suficientes carrozas como para tener a todas allí, ¿no? ¿Por qué montas Reidacán, una asociación de reinas del carnaval de Canarias? Eso es lo que queremos, que sea de Canarias.
Eso es lo que queremos, porque yo creo que reinas somos todas desde el momento que nos presentamos. Yo siempre se los digo, no, es que yo no soy la reina, tú eres la reina de tu casa comercial, con lo cual tú eres, ¿verdad que la casa comercial solo te va a presentar a ti? Pues tú eres la reina de tu casa comercial, con lo cual ya eres reina. Es lo que yo les intento decir a todas ellas, ¿no? Siempre vas a ser reina, pero reina de tu casa comercial, que no haya salido reina del Carnaval de Santa Cruz Es de decir, que Tenerife. antes, desde que es seleccionada candidata de una marca comercial, es reina de esa marca comercial. Claro. Independientemente de que luego sea nombrada reina del carnaval. De Santa Cruz de Tenerife, efectivamente. O sea que eso es lo que yo les quiero y le transmito a ellas, ¿no? Reidacán. Reidacán. Reidacán nace en el año 2015. Bueno, fue a través de... Yo abandoné el organismo autónomo de fiestas justamente ese año. Y cuando abandonó el organismo autónomo de fiestas, dije, bueno, ¿y qué hacer? ¿Por qué después de los conocimientos que yo tengo no sigo impartiendo ese conocimiento que yo tengo a las nuevas candidatas a reina? Entonces hablé con unas compañeras que son también carnavaleras como yo, es lo que te pasa a ti, que conoces muchísima gente, y le dije a una de ellas, sobre todo porque fue también dama de honor del carnaval durante 2 años, con 2 distintos diseñadores, le dije, oye, ¿tú te gustaría formar parte de...? Y me dijo, pues claro que sí. Entonces hicimos un grupo y ese grupo montamos lo que fue Reidacán. Reidacán nace con el objetivo de seguir potenciando a las reinas del carnaval, que no quedaran en el olvido, y recuperar todos los datos de reinas que no tenemos ni siquiera, muchas veces el organismo autónomo de fiestas no tiene ni siquiera fotografías antiguas. Al final es poner un poco en valor la parte de la historia, no solamente de las candidatas, sino los trajes de los diseñadores, todo lo que hay detrás, ¿no?, de una reina. Todo lo que hay detrás de una reina. Eso es lo que nosotros queríamos. Qué interesante. Y sobre todo también darle imagen a veces. Yo digo que los homenajes siempre hay que hacerlos en vida. Siempre lo digo, homenajes en vida. Después de muerto, ¿a quién se lo hace? A la familia. Realmente no se lo estás haciendo a la persona que realmente se lo merece. Nosotros el año que inauguramos hicimos un homenaje a Isabel Coello. ¿Te sientes orgullosísima de haberle hecho el último homenaje a Isabel Coello? Sí, muy orgullosa de habérselo hecho a Isabel, porque Isabel estaba ya un poco senil. De hecho, hicimos yo creo que fue un aspecto súper bonito, porque ella ya se le escapaban cosas. Y entonces lo que hicimos fue yo hablar con Alicia Coello, su hija. Le dije, Alicia, te voy a hacer una serie de preguntas, como ella no me las va a poder contestar, el día que ella esté contenta y esté bien, tú le haces una pregunta y me la grabas con el móvil. Hoy en día, gracias a los medios, a la tecnología, y me grababa, a lo mejor le hacía una pregunta y ella contestaba. Y lo que hicimos fue unos cortos de esas contestaciones que ella iba dando, y quedó pues una entrevista preciosa de Isabel. Qué bonito. Y fue muy bonita, la verdad que fue muy entrañable, y sobre todo porque me gustó mucho que nosotros dijimos bueno, se lo informamos a todos los colectivos del carnaval, y que estuvieran ese día allí, esa noche, además de los diseñadores, que estuvieran acompañándonos los representantes de las comparsas, de las murgas que invitamos. Para mí fue muy importante que nos apoyaran ese día. ¿Sigues a los grupos del carnaval? ¿Sigues los actos? Sí, me gusta. ¿Se dan la mano entre todas las modalidades? No creo que no, pero yo sí sigo a los grupos. Me gusta ver, ser crítica, pero no crítica destructiva, sino crítica constructiva. Claro. Yo creo que de aquí se puede sacar de una cosa, de la otra, igual que me pasa con los diseñadores. Cuando yo veo un trabajo... Las críticas son oportunidades. Sí, pero yo se los digo constructivas. Yo siempre se lo digo, hombre, yo aquí me hubiera gustado que a lo mejor el color, y a lo mejor coincidimos en cosas o a lo mejor no coincidimos, pero siempre con el ánimo de seguir. Luisi, ¿de qué diseñadores? Te digo diseñadores porque igual no te puedes quedar con uno porque tenemos fantásticos, pero ¿de qué diseñadores te hubiera gustado llevar un traje puesto? Es que yo soy muy de justo y sí. Entonces soy muy de justo, pero de todos me gustan cosas distintas. Me hubiera gustado, mira, me gusta ¿Identificas Jorge. Elementos como sellos de identidad de cada diseñador? Sí, que los identifico. Sí. Venga, dime alguno.
Mira, de Borja me gusta mucho los trabajos que hace con el tema de los cuerpos y el tema de los tocados, me gusta muchísimo. Qué importantes son también. Son muy importantes. Las puestas en escena de diseñadores como Santi, que hacen puestas en escena muy buenas, pero que cada uno le ha ido dando su truquito, ¿no? Sí. Claro, yo he visto nacer diseñadores muy jovencitos a verlos Como, ahora grandes, ¿no? Yo, como por ejemplo, Jorge empezar muy jovencito, muy pequeñito, de hecho lo acompañaba siempre su padre, que en paz descanse, su padre y su madre, pero su padre sobre todo, y él poco me hablaba, ¿no? Y yo lo miraba, pero poco me hablaba más su padre que él, y siempre dándole pequeños consejos de cuando empezó de lo que, mira, pues esto por este lado te viene mejor o por el otro lado. Siempre hubo diseñadores que has visto crecer de pequeñito y que luego ahora los ves y son grandes artistas, ¿no? ¿Recuerdas momentos innovadores de trajes de reinas de momento? Yo te voy a poner un ejemplo ahí para, Sí. para jugar al 1, 2, 3, responde otra vez. Aquel momento, Carlos Nieves, Ah, bueno, Carlos Nieves con él. que en la parte de atrás del escenario todo el mundo con sus grandes trajes, y entonces él entra con una maleta Sí. y llevaba un traje inflable, que tenía las Sí, medidas, sí. pero inflable. Ese fue un momento Mira, muy... fue de Carlos, yo recuerdo, bueno, porque Carlos además había presentado otras cosas, siempre No recuerdo bien el año, 93, 4, no sé, por ahí. Por ahí, no, más o no menos. recuerdo. No recuerdo yo O tampoco el 5, año, da ¿no? igual. Pero yo recuerdo que le decía, tú cuando llegas, ese día de la reina, el del día de la gala, tú coges y llegas y vas mirando diseñador por diseñador. ¿Ya llegó todo tu traje? ¿Ya llegó todo tu traje? Sí, sí. Pero ya ha todo llegado como un equipo, porque los Claro. diseñadores hay que decir que no vienen solos. No, van con vienen su todos equipo. con un equipo uniformado, además, Claro. con las piezas, la estructura gigante, el maletín, el set de maquillaje, o sea, todo. Todo. Eso en su espacio. Eso en su espacio. Entonces tú llegabas al espacio y decías, ¿pero te falta algo? Sí, me falta. Todavía tiene que venir un camión y todavía no ha llegado. Estrés. Y veías El espacio de Carlos Nieves, vacío. Vacío. Y que Carlos no llega, y llega Carlos. Carlos, ¿dónde está tu traje? ¿Dónde está tu traje? Y Carlos, tranquila. Y yo le decía, ¿cómo que tranquila? Si es que te toca salir, tío. Y fue en el momento ese que él empieza a abrir una cosa. Una maleta. Un baúl. Y empieza a hacer. Y con una cosa que se inflaba. Y decía, Dios mío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y yo recuerdo que ese año hubo una pequeña polémica. Porque ese año querían que la reina fuera la de Carlos Nieves. Por la originalidad. Claro, pero ¿cómo habrían quedado los otros diseñadores que invirtieron muchísimo tiempo en hacer un traje cuando llega Carlos Nieves, que encarga ese que era espectacular visualmente, que además innovador, sí. Porque al final lo que veíamos, salvando las distancias, la diferencia, es como un castillo, el sistema de un castillo hinchable, pero una especie de erizo. Con unas púas enormes y la reina en medio, muy ágil además, que se movía mucho. Es que no pesaba nada. Y con las dimensiones no pesaba nada. Claro, no pesaba nada. Entonces, ¿y cuáles han sido los más innovadores? Además de ese, 1, 2, 3, responde otra vez. Bueno, pues mira, el de Ra, el de la chica que iba calva. Muy innovador también. De Marcos y María también sacaban trajes muy innovadores, sobre todo y trajes pesados cuando trabajaban con Swarovski. Esos trajes eran impresionantes. Hablando de pesado, ¿tú crees que si algún día se ponen a comprobar, como en la seguridad laboral, el peso que llevan las reinas, podríamos tener un problema o está todo esto garantizado? Bueno, ¿Se comprueban los pesos que llevan las reinas sobre las cabezas, sobre su cuerpo? Yo creo... arrastrando. Yo me imagino que ahora la seguridad será distinta después de lo que pasó en el carnaval, pero sí es verdad que lo del tema de los tocados, cada vez ellos van haciéndolo que la niña pueda llevarlo más, porque sí es verdad que son bastante pesados y que te puedes ir en un momento dado, se te puede ir la cabeza. Pero realmente con las ruedas arrastras muchísimas cosas, no es lo mismo como me pasaba a mí, que lo tenía que llevar en el cuerpo. Antes sí se hacían bastantes burradas de trajes que decías, Dios mío, ¿cómo puede esa mujer con ese traje? Nunca ha pasado nada, nadie se ha roto un tobillo. No, yo recuerdo de ninguna lesión. Uno de Leo Martínez, que la niña era de National Nederlanden, que no pudo caminar y la niña iba vendada hasta aquí arriba.
iba con los zapatos, Sí. justamente iba vendada hasta aquí completamente para poder arrastrar ese traje de National Nederlanden, que al final era una carra, nosotros le llamábamos la carra, era una cinta transportadora, ¿no te acuerdas? Si en la Plaza de España poníamos esa cinta transportadora y pasaba la reina, o sea, la colocabas encima de la cinta transportadora, ella iba hasta un lugar y de ahí se bajaba, daba un recorrido, volvía otra vez a la carra y se la volvía a llevar. La niña no pudo salir de la carra. Lucy, hablaste después de lo que pasó, las medidas de seguridad. ¿Tú pasaste por eso? Yo pasé por eso, estuve allí. ¿Cómo fue el momento Zaida? Fue muy complicado, fue muy complicado. Yo creo que fue un infortunio. ¿Cómo lo viviste? Pues muy disgustada, la verdad. Yo al año siguiente ya no volví, yo no volví al carnaval. Pero yo creo que se podía haber evitado, pues sí, a lo mejor se podía haber evitado, pero que tampoco creo que fueran a hacer daño. Yo creo que fue circunstancia en el momento y creo que yo siempre cuento que nadie fue a hacer daño a nadie y a veces cuento que en Las Palmas ha pasado un acto, una cosa completamente igual, pero ¿sí? Sin embargo no se le dio tanto bombo y platillo, murió gente. El perro maldito, no sé si te acuerdas, es un acto que se hacía en Las Palmas, que murió gente, de un chico que iba, uno de los chicos que iba... Sí, una de las celebraciones que se hace. Sí, iban unos zancos, iba con fuego, así, no me acuerdo dónde era, pero iba con unos zancos, iba con fuego y quemó y se murió, no me acuerdo si una o dos personas fueron las que murieron. Pero fue un momento duro en un momento tan especial. Sí, fue un momento muy duro porque no se pensó que era la dimensión, porque yo me acuerdo de verla salir de allí, verla salir caminando hacia la ambulancia, ¿no? ¿Podía haber sido más grave? Pues sí, podía haber sido más grave, pero creo que ni el diseñador que puso eso allí quería hacer daño y fue una tontería que en ese momento, que si lo piensas hoy en día eso no se hubiera producido porque él no lo hubiera hecho seguro, ¿no? Yo recuerdo ese año, años anteriores, además estaba Pedro Mengíbar y se lo comenté a Pedro Mengíbar unos días después. Está estando Pedro de gerente. De gerente. A mí no me comunicaron que iba a llevar fuego, yo no lo sabía que iba a llevar fuego, pero sí me acuerdo que un año un diseñador del Puerto de la Cruz presentó un traje y me dijo, mira, te voy a comentar que es que mi traje lleva fuego. Y entonces cuando me dijo que mi traje lleva fuego, le dije, pero mira, eso hay que hacer una prueba en el escenario. Dice, no, pero es que esto está todo controlado, me acuerdo que era por la pirotecnia, va a estar el pirotecnia. Digo, sí, pero es que estamos hablando de que eso puede arder en cualquier momento, entonces mejor hacer la prueba en el escenario. Y hicimos una prueba en el escenario con bomberos, con protección civil, hicimos esa prueba allí. Ese año... Bueno, un infortunio que desde luego... No se podía ver. ¿Has pasado momentos duros o ese quizás fue el más, o has tenido momentos más duros todavía? Ha habido momentos duros dentro de eso, no sé si por cansancio también, porque pues por los vientos, porque vas en un traje, ves que el viento viene, salir del recinto ferial hacia cabalgata es bastante complicado. Y has tenido momentos de eso, de decir, se te va a caer una reina, ves cosas que se pueden producir. ¿Lo echas de menos? A ver, echo de menos los momentos, hay momentos en que sí, pero yo creo que todo pasa por algo y si se acabó de esta manera, yo creo que podía volver de otra manera al carnaval. Y sigo ayudando a las reinas de igual manera. Y sí que me gustaría hacer más cosas dentro del carnaval, que se contara con nosotros como asociación, que la administración contara con nosotros para hacer más cosas. ¿Por qué no cuentan con Reidacán? No lo sabemos, a veces pensamos que estamos un poco olvidadas y yo lo digo, nosotros podíamos darnos ese feedback entre el organismo autónomo. Sé que a lo mejor también es poco tiempo, poca gente la que trabaja y a lo mejor son muchos actos y poco tiempo para realizarlo y a lo mejor a nosotros nos tienen olvidadas. Pero yo sigo diciendo que no podemos ser un nexo total entre las casas comerciales para poderlas tener un poco también a bien y hacer más cosas entre lo que es la administración y Reidacán. Hicimos una exposición de las 50 reinas del carnaval con todo el material que realmente nos facilitaron los diseñadores.
fue hecha sin dinero, sin financiación ni pública ni privada, fue gracias a los momentos, a las ganas de la gente que colaboró, gracias siempre y chapó a los diseñadores que estuvieron allí con nosotros, porque realmente fue lo que ellos quisieron exponer y las cosas de cada uno de ellos. Te quería preguntar, una gala que para ti fuera... Mira, yo creo que como escenografía, A ver, Plaza España, los egipcios. Yo bueno, creo fue un escenario que tuvo récord Guinness. Sí, Creo que, igual me voy a equivocar y voy a meter la pata, pero creo que fue el mayor escenario sí. al aire libre, Ujú. ¿no? Sí, Algo así, el sí. escenario más grande al Sí, aire libre. Y exacto. no sé si en Europa, después del mundo ya me voy a callar, pero Sí. por lo menos en Europa creo que sí lo era. Además era de Chicho Ibáñez Serrador, es algo que había utilizado él, pero que realmente fue impresionante. Y un verlo director de gala, un director artístico. Mira, yo trabajé con todos. ¿Has trabajado con casi todos o todos? Sí, con casi todos he trabajado. Bueno, no sé si me faltará alguien, pero empecé con José Tamayo. Con José Tamayo aprendí muchísimo porque, claro, él era del mundo de la zarzuela y se dejaba mucho llevar por lo que tú le decías, por tus conocimientos. Con Jaime Azpilicueta trabajé muy bien. Muy bien, con Jaime te dejaba también mucha libertad, te dejaba, aportabas tú a las cosas que tú veías que Sí. podían ser buenas para las reinas, él te escuchaba y las llevaba a la práctica. Y bueno, con todos, porque trabajé con Eduardo Basso, con José Antonio Plaza. José Antonio era un poco distinto. ¿Y trabajaste con Rafael Amargo? No me quiso nunca Rafael Amargo. Recuerdo que ese año fue el año que eso no fue me una quise. suerte. Una suerte. ¿Fue una suerte para sí. ti? Sí, para mí fue una suerte no participar, no me quiso, fue el único que no ¿Hay me poco quiso. tiempo dentro de las galas para las reinas? A ver, a ellas se les va ¿Porque en es un el día de momento. ellos Sí. o es el día de la gala del carnaval? Sí. ¿Ambas cosas? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que la palabra lo dice, es gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que a veces eso de poner... ¿Pero y qué más se puede hacer? A ver, es que yo siempre ¿Salir digo, más veces, estar más tiempo, acercarnos más? ¿Qué más se puede hacer para que tengan más protagonismo y se pueda lucir más? Quizás puede ser el Sí. verbo a utilizar de la fantasía. Mira, yo cuando digo que cada uno tiene su concurso, las murgas tienen su concurso, la comparsa tiene su concurso, pero ellas el concurso es ese momento. A lo mejor alargar más el estar en el escenario puede cansar, porque de cara a que yo soy espectadora, si estoy en casa o estoy allí, alargarlo más a lo mejor es un poco difícil. Pero sí a lo mejor el hecho de participar o que puedan estar todas en el escenario, depende cómo tú plantees el escenario y cómo lo hagas, puede ser que las candidatas pueden entrar. Es cuestión de colocación. 30 años allí, 30 galas detrás del escenario. Sí, 30 galas. ¿Y las veías después? ¿En televisión, en la retransmisión? Es que no me daba tiempo. ¿No las disfrutabas nunca realmente desde adelante? Nunca, nunca. Pero eso Nunca. era interesante de cara a saber un poco cómo trabajar con la reina. Yo sí veía mi parte, o sea, no podía ver la gala entera. Ah, no ibas al grano. No, yo sí iba al grano, ver en qué podíamos fallar, en qué podíamos mejorar, eso sí que siempre lo veo. Sobre todo, ya te digo, los finales para colocar a las reinas en el escenario, me gustaba mucho verlos, eso sí lo hacía. Lucy, ha sido un placer poder contar contigo, un lujo que hayas traído una obra de Justo Gutiérrez, además tu diseño, y para mí un honor estar con la última reina del Teatro Guimerá, contigo, con tantos años. El placer ha sido mío, la verdad que he estado muchísimo, muy ¿Has cómoda. estado muy a gusto? Muy a gusto, muy a De gusto. eso se De verdad trataba. que te felicito porque me has hecho sentir como en casa y me has hecho hasta llorar, con lo cual eso...